La posible renuncia o lamentable desaparición física del Papa Francisco ha desatado un sinnúmero de preguntas y de posibles escenarios. ¿Qué puede pasar? ¿Y qué ha significado el Papa Francisco para la Iglesia Católica? Lo conversamos con el teólogo y profesor de la Universidad Internacional de la Florida, Daniel Álvarez, quien se encuentra con nosotros vía Zoom y a quien damos la bienvenida. Daniel, qué bueno que está con nosotros. Gracias, un placer estar aquí contigo. Daniel, ¿puede tener un legado ahora mismo el Papa Francisco? ¿Deja algún legado para la Iglesia Católica? Sí, pero un legado bastante controversial. Hay que entender que el Papa Francisco ha sido quizás desde Juan XXIII, Segundo Concilio Vaticano, el Papa más aperturista, más abierto al mundo, el que más ha tratado de cambiar el concepto que él llama la teología de exclusión. Él ha traído a los marginados a la iglesia, ha traído a los homosexuales, ha traído a la comunidad LGTBQ, las mujeres divorciadas, darle la comunión, aún hasta que las mujeres que han tenido aborto encontrar perdón. Así que él lo ha dicho claramente, hay que acabar con la teología de exclusión y no usar el dogma como arma. Ese me parece a mí que va a ser su gran legado. Obviamente hay otro aspecto de su papado que es muy importante, pero que compartido con otros papas como Benedicto y como Juan Pablo II, que es ocuparse de los marginados, ocuparse del pobre, del inmigrante. Eso ha sido un tema de estos papas históricamente, de que eso no va a cambiar. Pero me parece a mí que esta cosa de la teología acabar, ¿no? Con la teología de exclusión, abrir la iglesia a las personas marginadas y castigadas por el dogma, me parece a mí que ese es su legado, pues yo creo que está en peligro, francamente, Camilo. Con respecto a la convivencia de dos papas en algún momento, Benedicto XVI, que era lo más conservador, lo más antiguo en cuanto a los conceptos de la Iglesia, siempre como un censor contra el Papa Francisco. ¿Tú crees que si el Papa Francisco renuncia, las doctrinas de Benedicto XVI, de Ratzinger, puedan regresar al marco de la Iglesia Católica? Sí, yo creo de que en este momento estamos viviendo una coyuntura histórica sumamente importante, que es el regreso a una perspectiva mucho más conservadora en política, y me parece a mí que eso se va a desbordar también en términos del dogma de la Iglesia Católica. Yo creo que la Iglesia Católica estaría dispuesta, dado estos cambios que acabo de mencionar, a nivel político, tanto en los Estados Unidos como en Europa, buscar quizás un papa no solamente centrista, pero sino de centro derecha. Y en ese sentido, sí puede ser de que si el Papa muere o renuncia, de que el movimiento, ¿no? el momentum para buscar un Papa más centrista, repito, centro derecha, Camilo, me parece a mí que es el camino que yo apostaría que la Iglesia va a seguir cuando el Papa muera o renuncie. Con respecto al estigma de la izquierda, que también persigue al Papa Francisco, ¿crees tú que ha trascendido de alguna manera en las políticas del Vaticano como tal? Ese concepto que le indilgan de que es un Papa de izquierda o tendiente a la izquierda. No, hay que entender que aquí en los Estados Unidos conservadores, personas de derecha, ¿no? Ultraderecha, han llamado al Papa comunista, socialista. El Papa ha tenido una postura muy fuerte a favor de los inmigrantes, ha sido crítico del actual presidente Trump cuando era en su primer término, su actitud hacia los inmigrantes. En Europa también insistió de que Europa abriera las puertas a los inmigrantes. Me parece a mí que hay un movimiento anti-inmigrante, tanto en los Estados Unidos como en Europa, y me parece a mí que este Papa no va a ser recordado por estos elementos con mucho agrado. Así que en ese sentido, ese aspecto de su legado está en peligro. Pero hay que ver cómo es que la Iglesia va a poder moverse y crear una imagen no tan progresista, o lo que llaman los críticos izquierdistas, como el Papa ha proyectado. Acuérdate bien. Pero hay que entender, repito, de que Juan Pablo II hablaba, castigaba al capitalismo rapaz. Así que el concepto de criticar al capitalismo rapaz está muy fuertemente arraigado en la doctrina social de la Iglesia que se remonta a Rerum Novarum de 1891. Así que eso no es sorpresa
para que este Papa siga con esa postura. Lo que es más, lo que ahora se ha resaltado más, el aspecto, entre comillas, izquierdista del Papa, que para mí no es nada nuevo en la Iglesia Católica, es que el mundo se ha vuelto mucho más, se ha volcado mucho más a la derecha, mucho más conservador, mucho más antimigrante, mucho más procapitalista. Y cualquier idea de redistribuir riqueza, cualquier idea de ayudar al tercer mundo, está considerado ya como algo comunista, socialista, demasiado progresista. Y claro, si tú sumas esa crítica del capitalismo rapaz, ¿a qué? A la apertura de la comunidad homosexual, ¿no? A los divorciados, es decir, a no usar el dogma como arma para atraer personas marginadas. Tú pones esas dos cosas juntas y creas una masa crítica que logra que este Papa en particular, Papa Francisco, no Benedicto y no Juan Pablo II, sean percibidos como enemigos de la Iglesia Católica. Hay que entender que Daniel, por problemas de tiempo, te quiero hacer una pregunta última que me la respondas de manera corta, concisa. Por favor, respecto al éxodo. Desde Pío XII se está viendo que la Iglesia Católica cada vez pierde más feligreses, es la sensación que hay, que cada vez más feligreses abandonan el rebaño de la Iglesia Católica, de San Pedro. Con respecto a esta tendencia, ¿tú crees que se pudo haber revertido con el Papa Francisco o es una tendencia que continúa creciendo? Es muy difícil de decir. Brevemente, el Papa abrió las puertas. Hasta ahora no creo que ha resultado en un incremento significativo para callar a los críticos. Hay que ver, repito, si el cambio del mundo en este momento es al conservadurismo político, vamos a ver si el conservadurismo teológico, que me parece a mí que va a ser la nueva etapa del papado post-Papa Francisco, vamos a ver si un Papa conservador logra lograr lo que este Papa francamente creo que no ha logrado. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, que tengas buenas noches y qué bueno tener tus conocimientos aquí en Al Borde del Abismo. Muchas gracias. Gracias, Camilo. Un placer siempre tenerte. Gracias. Estados Unidos ofrecerá a Ucrania fondos de seguridad a cambio de gestionar los recursos del país. Veamos más sobre este posible acuerdo bilateral en el siguiente reportaje. Estados Unidos va a ofrecer a Ucrania un acuerdo bilateral destinado a asegurar el futuro del país a cambio de un acceso compartido a sus recursos a través de un fondo de inversión para la reconstrucción. Ucrania contribuiría con el 50% de los ingresos del fondo, una cifra que se aumenta al 66% para los territorios liberados de la ocupación rusa, hasta que las contribuciones alcancen la suma de $500.000 millones. Las tensiones entre Ucrania y Estados Unidos se intensificaron después de que el presidente estadounidense Donald Trump calificara al presidente Zelensky de dictador, al tiempo que enviaba a funcionarios estadounidenses a mantener conversaciones bilaterales con Rusia. Los comentarios de Trump llevaron a los líderes europeos a salir en defensa de Zelensky con una cumbre de emergencia sobre el futuro y la defensa de Ucrania prevista para el 6 de marzo. Se espera que el nuevo acuerdo esté finalizado antes del 26 de febrero, aunque ni el gobierno estadounidense ni el ucraniano han hecho aún comentarios al respecto.